El tema que vamos a tratar en este tutorial está referido a las leyes de los gases, que fueron postuladas, ¿sí? Haciéndose ley por determinados científicos que durante el siglo XVII y XVIII dieron sus pensamientos, sus teorías y las elaboraciones de sus fórmulas para aplicarlas a las leyes de los gases. Justamente, como sabemos, están los tres estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Estas leyes son exclusivamente para resolver situaciones que se presentan en los gases ideales. Se toma en cuenta que cualquier gas va a actuar de la misma manera siendo sometido a distintos tipos de variables. No importa si es dióxido de carbono, si es oxígeno, el gas que sea, todos van a tener un comportamiento similar. Por eso es que se van a proponer distintas leyes que van a estar reflejando el comportamiento del gas según las siguientes variables: cómo se modifique su presión, cómo se modifique su temperatura y cómo se modifique su volumen. Van a ser tres variables que vamos a tener en cuenta para poder desarrollar las leyes de los gases con sus fórmulas respectivas. Vamos a empezar con una ley que es la ley de Boyle, ¿sí? Y Mariotte. Vamos a encontrar, cuando busquemos información en la web, por ejemplo, solo como la ley de Boyle, pero en realidad está acompañado de otro científico, Mariotte. En este tipo de ley vamos a tener en cuenta que una de las variables va a mantenerse constante. Y en este caso, la variable que no se modifica, que no es alterada, es la temperatura. Vamos a tener tres leyes. Vamos a empezar con la de Boyle y Mariotte. Yo lo que voy a hacer es anotarlas. Mariotte con doble T. Esta ley se encuentra a temperatura constante. Es decir, no modifico la temperatura a temperatura ambiente o una temperatura que no es modificada en el transcurso del proceso, que va desde un estado inicial hasta un estado final. En esta ley vamos a encontrarnos con una ecuación o una fórmula que es P1 por volumen 1 es igual a P2 por volumen 2. Bien, la idea es saber interpretar esta fórmula. Acá lo que me está explicando es que a temperatura constante un gas que está en algún recipiente va a verse modificado su volumen, ¿sí? Cuando se le aplique una presión determinada. Vamos a suponer que este es un recipiente en el cual tenemos un gas que ocupa todo el volumen del recipiente. Este vendría a ser el volumen 1, ¿sí? Se expande y ocupa todo el volumen del recipiente. Ahora bien, si yo a este recipiente le aplico una presión, voy aplicando una presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza sobre una superficie. Eso es la presión. Es generar justamente una fuerza sobre algo, y justamente cuando se aplican presiones, lo que ocurre a la inversa, ¿sí? Aumenta la presión, mayor presión, disminuye el volumen. Al ser aplicada una presión en este gas, vamos a ver la situación 2 del mismo recipiente, que al ser aplicada esta presión, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas del gas, vamos a seguir representando estas 8 moléculas, porque en realidad la masa va a seguir siendo la misma. Lo que varía es el volumen, esa capacidad que estaba siendo ocupada por el gas. En este caso, la presión aumenta, se aplica una presión y disminuye el volumen. En las leyes de los gases vamos a encontrar determinadas frases o términos que hacen referencia justamente a condiciones que se dan. Vamos a decir que la presión es inversamente proporcional al volumen de un gas. La presión aplicada. ¿Qué es inversamente? Que justamente donde aumenta una variable disminuye la otra, o donde disminuye una aumenta la otra. Nunca vamos a tener algo
que se manifieste de la misma manera. Siempre va a ser lo contrario. Si algo sube, lo demás baja. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que en este caso tenemos un volumen inicial o volumen 1 y al aplicar la presión tenemos un volumen final o volumen 2. Pero siempre la masa del gas es la misma. La materia sigue estando, solamente que mucho más comprimida. Ahora bien, vamos a pasar a otra ley, ¿sí? Esta es la ley de Boyle y Mariotte, a temperatura constante. Y vamos a describir la ley de Charles, que también va a estar acompañado por otro científico que es Gay-Lussac. A veces podemos encontrar las leyes separadas o si no, mencionadas para estos dos ecuaciones, ¿sí? Que son las que vamos a ver. Bien, en cuanto a lo que plantea Charles, va a decir que esto es a presión constante, esta situación va a ser a presión constante. Es decir, vamos a encontrar modificaciones entre el volumen y la temperatura de un gas, pero sin modificar la presión. Entonces, tenemos Charles y Gay-Lussac. Estos dos van a manifestar su ley a presión constante. Acá no se aplica ningún tipo de presión. Y lo que vamos a ver es cómo se manifiesta ese volumen en relación a la temperatura que se le aplica a un gas. Entonces vamos a decir que el volumen 1 dividido la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido sobre la temperatura 2. Esta ecuación, esta fórmula me está indicando que si yo aplico temperatura a un gas determinado, al aumentar la temperatura aumenta la energía de movimiento del gas, aumenta la energía cinética, aumenta la expansión de ese gas. Por lo tanto, en este caso, que es a presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. O sea, donde aumenta uno, aumenta el otro. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Por lo tanto, voy a tener un volumen final mucho más grande con una temperatura mayor. Va a ser todo proporcional o directamente proporcional. Entonces, podríamos decir que si en la situación 1 llevamos, vamos a hacer como si fuera la llamita, ¿no? Llevamos a calentar un gas determinado, ¿sí? Supongamos que este es el volumen 1, cuando comienza con una temperatura determinada, comienza a calentar al transcurso de este tiempo, es el mismo recipiente, este gas, 2, 4, 6, 7, tenemos 7, ¿no? Acá. Vamos a poner uno más para igualar a la otra situación. Vamos a tener mayor volumen, un volumen 2, ¿sí? Mayor y a mayor temperatura. A una temperatura inicial y a una temperatura final. Es decir, va a haber un aumento de ambas variables. Aumenta la temperatura, por consecuencia aumenta el volumen, ¿sí? Luego vamos a tener una tercera ley que también está dada por estos dos científicos, pero que se va a dar a volumen constante. A volumen constante. En el material que ustedes tienen para leer, en alguno de los PDFs de la editorial SM para secundaria, ciclo básico, van a encontrar tal vez más resumidas las leyes. Esta es una manera más general, pero para que entiendan qué es lo que ocurre con esas variables, porque no sirve estudiarnos de memoria una fórmula sin saber el concepto de cada variable. Entonces, esto va a ser a volumen constante. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen de ese gas no va a verse modificado, no va a aumentar ni va a disminuir. Pero sí van a modificarse la presión que generan las moléculas o partículas del gas y la temperatura a la cual está sometido. Entonces, en estos casos, vamos a tener la siguiente fórmula. Lo que estamos planteando acá
es que vamos a tener una presión determinada que va a ser aplicada y que a medida que aumente esa presión aplicada, pero no de afuera, no del exterior, sino que va a ser la misma presión que generen las moléculas contra ellas mismas y contra el recipiente. No estamos hablando de una presión exterior, estamos hablando de la presión generada por el choque de las moléculas. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento, aumentan los choques y tenemos que tener un sistema, en este caso un recipiente, cerrado y sellado. O sea, no tiene que existir escape del gas, porque si no estaría aumentando el volumen. Esto se puede dar en ejemplos cotidianos, las ollas que se utilizan para cocinar a presión. Justamente, ¿a presión de qué? Del vapor, digamos de los alimentos que tenemos dentro, más el fuego, genera una mejor cocción sin que ese vapor se expanda, ¿sí? Sin que, digamos, aumente el volumen, sino que se va a contener en una olla cerrada a presión. Está sellada. Entonces tendríamos que tener un recipiente, ¿sí? Que esté, como por así decirlo, ¿no? Sellado. Y dentro vamos a tener las moléculas del gas, que también son expuestas a una llama, a temperatura elevada. Va a aumentar el movimiento, va a aumentar el choque contra las mismas partículas, son choques elásticos que rebotan, no hay pérdida ni ganancia energética, sino que hay expansión dentro del mismo recipiente y no escapan hacia afuera, ¿sí? Ahí se me fue un poquito la flecha. Esto está, digamos, demostrando cómo son esos choques elásticos de las partículas del gas. Esto bien lo explica la teoría cinético-molecular. Entonces, como van a chocar, van a aumentar la presión en ese recipiente. Como el gas, cuando nosotros agitamos una gaseosa, ¿qué pasa con el recipiente? Se endurece. Si abrimos, destapamos, se nos enchastra todo porque sube todo el gas. Bueno, en ese caso, no le vamos a aplicar temperatura de manera como una llama, sino que lo agitamos. Al agitar un recipiente que tiene un gas dentro y que está comprimido, lo que va a generar es mayor movimiento de las moléculas, mayor energía cinética, ¿sí? Y también hay un calor, digamos, que forma parte, por más que no estemos exponiendo directamente en una botella, que no estemos llevando el fuego. Pero en este caso, para explicar la ley de Charles y Gay-Lussac, a volumen constante podríamos decir un recipiente sellado con un gas interno que empieza a someterse a una temperatura determinada, que va en aumento esa temperatura, no es constante, y esas moléculas empiezan a chocar, generan mayor presión, por lo tanto, en el siguiente recipiente, que es el mismo, ¿no?, que sigue estando sellado, vamos a tener acá una presión inicial y acá una presión final, o una presión 2, en donde acá van a estar aumentando cada vez más los choques, porque seguimos con la temperatura, ¿no? Aumentan los choques entre sí. Bueno, es esquemático esto, las flechitas lo indican. Pero como no puede escapar el gas porque el volumen sigue siendo el mismo, aumenta la presión dentro del recipiente. ¿Sí? Bueno, estas son las tres leyes fundamentales, en las cuales tenemos la relación de tres variables: presión, volumen y temperatura. Ahora bien, ¿hay alguna manera de reunir estas tres leyes y formar una ley general o una ecuación general de los gases ideales? Sí, justamente podemos reunir todas estas tres que fueron descritas y poder formar esa fórmula general. ¿Para qué me va a servir cada fórmula? Justamente para resolver ejercicios, situaciones problemáticas en donde tengan que aplicar este tipo de fórmula. Sería como un despeje que tenemos que hacer para averiguar quizá temperaturas finales, presiones iniciales, presiones finales, dependiendo del ejercicio. Pero eso va a ser más adelante. Primero tenemos que saber bien qué me está brindando esa fórmula, qué me quiere decir y por qué la estoy aplicando. Y bajo qué situación se encuentra ese gas. Entonces, vamos a tener la fórmula general o ecuación general de los gases. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2.
esta es la ecuación general, de los gases. Ya me estoy quedando sin marcador. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan interpretarlo, que puedan después utilizar, según la situación problemática, saber diferenciar qué ecuación van a utilizar según los datos que me brinda el problema. Y esta es la ecuación general donde reúno las tres leyes en una.